paro cardiorrespiratorio, por la razón que sea. Podemos iniciar las maniobras de RCP básico o avanzado, dependiendo en el medio en que tengamos al paciente. Ya saben que las maniobras básicas pues son las respiraciones, el masaje, y el avanzado pues cuando tenemos algunos otros elementos de gabinete en un hospital. Entonces, y medicamentos, obviamente. Entonces, el básico, si es fuera de una institución, fuera de un consultorio, lo vamos a brindar siempre y cuando haya el antecedente de un paro cardiorrespiratorio. Cuando no debemos de brindar o no estamos obligados a brindarlo, obviamente el criterio del médico es importante, pero está escrito que en los casos de que corroboremos algún signo que nos indique que hay muerte, no es necesario brindar las maniobras. ¿Como cuáles? Pues cuando ya haya rigidez cadavérica, cuando haya un enfriamiento, pues ya se empiece a instalar una lividez. Esas livideces pues nos indican que ya han pasado horas, por lo menos si se empiezan a instalar pues por lo menos unas 3 horas. Pues la verdad que no es necesario brindar. Tenemos la justificación para no iniciar una maniobra de reanimación. ¿En qué otros casos? Cuando la muerte, el paro cardiorrespiratorio sea causa de alguna enfermedad terminal. Ahí nosotros vamos a poder aplicar el criterio. Sí que no es necesario ya brindar las maniobras. ¿En qué otro caso? Cuando los familiares se nieguen o manifiesten que hubo el deseo manifestado a ellos, a los familiares, de que no se brindaran las maniobras. En este caso no podemos contraponer nuestro criterio médico al deseo de los familiares o el deseo previo del paciente. En esos casos omitan iniciar maniobras. A lo mejor digan, bueno, yo vine a salvar vidas, háganse a un lado, a mí no me importa lo que digan los familiares, estoy aplicando el criterio médico. Debería de ser así, sin embargo, desde el punto de vista legal es necesario que nos apeguemos. Si aunque la muerte sea reciente, que acabe de suceder, porque este es otro criterio importante que debemos de valorar. Si han pasado más de 10 minutos, es conveniente ya no aplicar maniobras, porque la respuesta de las funciones cerebrales va a ser pobre, pero posiblemente con secuelas. Entonces, de acuerdo a esto, está escrito que no debemos aplicar las maniobras de RCP. Sí, llévense con ustedes esto para que puedan actuar con esa seguridad de que no va a suceder ninguna cuestión de responsabilidad que recaiga en ustedes. Si ustedes aplican los criterios, con toda confianza pueden decirlo, o explorar un cadáver, un presunto cadáver, y ver que ya tiene algún signo del cual diga, pues ya transcurrieron, no ni siquiera minutos, a lo mejor 1, 2, 3 horas, es innecesario aplicar la maniobra. Cuando no tenemos la certeza de que han transcurrido más de 10 minutos, podemos darle, dice la literatura, el beneficio de la duda, porque pues, generalmente pocas personas se ponen con un reloj en mano a checar cuántos minutos, ¿no? Entonces, si hay la duda, pues ya aplican el criterio ustedes de si se puede o no se puede aplicar las maniobras, ofrecer muy sencillo, cuándo sí, cuándo no, y es una pregunta frecuente, es incluso un tema que en cuanto a coma y muerte cerebral. El coma, aquí entre coma y muerte cerebral. Son dos situaciones, dos entes distintos. El coma también se llama estado vegetativo, es un estado de inconsciencia profunda,
pero es un estado reversible, lo vamos a en algún momento a recuperar. En ese momento ya, en estado de coma, ya no responde a estímulos, no responde a su entorno, no se puede mover, pero sin embargo puede ocurrir como complicación de enfermedades o incluso de traumatismos profundos, severos, pero la persona se encuentra viva. En la muerte cerebral, aquí ya el concepto de muerte se creó porque los respiradores y los fármacos van a perpetuar, van a mantener las funciones y todas las funciones cardiopulmonares, que pues obviamente es la circulación, la respiración, etcétera, a través de aparatos. Y aquí pues vamos a tener claro que la muerte cerebral es el cese de todas las funciones del cerebro. Entonces, aquí ya no hay una respuesta autónoma y también es una aceptación, es un concepto jurídico que incluso de aquí va a derivar, corroborar nosotros, los médicos legistas, eso es tarea del médico legista, corroborar que ya exista una muerte cerebral. Existen criterios para ello. ¿Para qué necesitamos corroborar? Porque en muchas de las ocasiones que se acepta la donación de órganos, aquí es donde debemos intervenir. Para nosotros confirmar que existe la muerte cerebral de acuerdo a los criterios que deben de estar en expediente, no vamos a llegar a hacer una revisión y a pedir estudios de gabinete que nos los realicen en ese momento, sino que todo va a estar ya integrado en un expediente y de acuerdo a esos criterios nosotros corroborar ante un ente jurídico, ante la ley, ante el Ministerio Público, que sí existe la muerte cerebral y de tal manera que ellos puedan autorizar esa donación. Si no existiera, pues estamos hablando de una persona viva, así que a lo mejor está en estado de coma, no en muerte cerebral, y no podemos aceptar, no podemos permitir que se haga una donación en estos casos. Por eso hay criterios ya bien establecidos en cuanto a la muerte cerebral. Aquí, como les decía, el coma es un estado de sueño persistente. El paciente, aquí le llaman coloquialmente, está dormido, pero ni se le puede despertar ni va a responder a estímulos externos. El estímulo que sea, no hay estímulos o reflejos en relación a estímulos como la luz, como el dolor, etcétera. Se debe a daño cerebral que incluye el llamado sistema reticular activador, y este sistema pues nos va a dar o nos va a proporcionar el tono muscular y el tono cerebral, participando en el ciclo sueño-vigilia para mantenernos despiertos. A diferencia de la muerte cerebral, aquí va a haber todavía consistencia del cerebro. En los casos de muerte cerebral, conforme van transcurriendo los días, hemos observado licuefacción del tejido cerebral. ¿Qué es esto? Pues hay una descomposición ya. La licuefacción es un estado en el cual ya se han instalado fenómenos destructivos de la putrefacción. Entonces, aunque aparentemente la persona se encuentra viva, porque están preservando sus signos o sus respuestas vitales a través de un respirador, a través de estimular su circulación, etcétera, pues vamos a ver que el cerebro está entrando en descomposición. Cuando en algunas ocasiones transcurridos ya varios días o semanas de la muerte cerebral y que aún preservaron sus funciones vitales, cuando hemos hecho necropsias después de cierto tiempo, encontramos ese cerebro en estado de licuefacción, es decir, ya no podemos extraer de la cavidad craneal el cerebro formado. Para que me entiendan, nosotros recabamos o recogemos ese cerebro en una bolsa. Está licuado, está líquido o semilíquido, no llega a ser agua, pero está de una consistencia pastosa y sin forma. Obviamente hay pérdida de la anatomía del cerebro conforme van pasando los días. Esto nos hace evidente que ya no hay vida en relación o en comparación con el coma. Aquí ya no hay vida y algunas personas se niegan a retirar o a desconectar. Es muy
muy usado ese término, muy conocido, a desconectar a su familiar, porque no hay entendimiento que en el caso de muerte cerebral no hay vida. Se están preservando las funciones vitales, sí, pero de manera artificial. ¿En qué casos sí se recomendaría? Pues cuando tenemos a lo mejor la intención de donar órganos. Ahí sí, si no preservan las funciones vitales, pues los órganos no serían útiles, también mueren. Se oye muy frecuentemente que en CEMEFO les quitan los órganos para venderlos, para traficar órganos. Es imposible si no hay función vital, si no hay circulación. Si no hay circulación sanguínea, pues no se van a preservar los órganos. Entran en descomposición igual que el resto del cadáver. Entonces, en caso de coma, es posible que sí logremos en algún momento recuperar ese paciente, que pueda recuperar sus funciones, pasando semanas, días, semanas, o incluso hay datos que han transcurrido años, pero sí han podido recuperar sus funciones. En algunas ocasiones las funciones cerebrales no están al 100%, sin embargo, la recuperación es favorable. El coma es un estado transitorio del que generalmente salen en unos pocos días o semanas, como les decía, o despiertan con distintos grados de daño neurológico o permanecen en estado vegetativo o de mínima conciencia. El grado de daño pues va a ser dependiendo de la causa o lo que haya ocasionado ese coma y el tiempo que haya transcurrido en estado de coma. En la muerte cerebral, la persona ha perdido todos los sistemas cerebrales, incluidos los de mantenimiento, los vegetativos, ¿sí? Es decir, los autónomos. No regula su frecuencia cardíaca, es una función autónoma, no contrae las pupilas, no hay respuesta pupilar. No mueve sus ojos si le giramos la cabeza, como en el coma, si lo podemos observar. Respira porque está conectado a una máquina, carece de reflejos homeostáticos presentes en alguien anestesiado o en coma, pero no en muerte encefálica. Esos estímulos o reflejos homeostáticos pues van a ser la circulación, la tensión arterial, el latido cardíaco. Entonces no va a haber estos reflejos presentes. Ya no va a poder el organismo regular o equilibrar. Es irreversible y el electroencefalograma será isoeléctrico, es decir, no hay trazo, ¿sí? Es una sola línea, eso se refiere a isoeléctrico. Y ese es uno de los criterios para que nosotros corroboremos que existe muerte cerebral. Entonces, el coma significa sueño profundo, es un estado grave de pérdida de conciencia que puede resultar de una gran variedad de condiciones, incluyendo las intoxicaciones por drogas, alcohol o tóxicos, paro cardiorrespiratorio, anomalías metabólicas, las hipoglucemias severas o las hiperglucemias. Eso es lo que con frecuencia vemos a nivel clínico. Una hipoglucemia severa es muy frecuente que cause estado de coma. De acuerdo al grado de hipoglucemia, pues va a ser el daño. Las enfermedades del sistema nervioso central, accidentes cerebrovasculares, traumatismos, convulsiones e hipoxia, y las causas metabólicas son las más frecuentes, como les decía, la hipoglucemia, le sigue la frecuencia de la hiperglucemia. Las hipoxias es referente a la falta de oxígeno, es muy frecuente en los casos de asfixias. La frecuencia de las asfixias pues va a depender de la región, pero mientras sea una asfixia severa, puede caer en un estado de coma. Pues tenemos la esperanza que es reversible, ya quedamos, y ese estado de coma va a depender, o la profundidad del estado de coma va a depender del grado de hipoxia, hablando de estas, que se haya presentado en el paciente. Les decía, las asfixias, con mucha frecuencia vemos las asfixias en algunos estados que cuentan con mar, con ríos, pues vemos con mucha frecuencia las hipoxias por sumersión o asfixias por sumersión sería el caso, pero en clínica no llegamos a ver las asfixias, sino solo las hipoxias porque son pacientes vivos. Si fuera una asfixia por sumersión, olvídenlo, va directo a CEMEFO.
Las otras que vemos con frecuencia, hipoxias, serían las de suspensión, los intentos de suicidio o de estrangulamiento, cuando se trata de un intento de homicidio. Ahí es donde llegamos a ver hipoxias y severas, cuando es una suspensión, cuando se cuelgan con el intento suicida, pues obviamente la hipoxia suele ser severa. Si logran descolgarlo, bajarlo antes de que muera, pues llegan a ser hipoxias severas que dejan secuelas graves. Se ha establecido una división de acuerdo a criterios clínicos y corresponde a la reacción a determinados estímulos. Según la clasificación empleada, se pueden distinguir 4 grados de coma. Es decir, el primer grado, sí vamos a ver que hay reacción selectiva al dolor, movimiento de pupilas inalterado, movimiento de los ojos por estímulo del órgano del equilibrio intacto, cuando movemos el paciente hacia un lado y hacia otro. Vamos a estarnos refiriendo a un estado leve, podríamos traducirlo como un coma leve. El segundo grado ya hay una reacción desordenada al dolor, movimiento en masa, viscar, que es el movimiento divergente de los ojos, no va a haber un movimiento uniforme de los ojos. Y en el tercer grado ya no hay defensa, ya no hay respuesta al dolor, aunque apliquemos algún estímulo. Hay reflejos fugaces, falta de reflejo vestíbulo ocular, que es y la reacción pupilar debilitada, aunque presente. Y en el cuarto grado no hay reacción al dolor, no hay reacción tampoco de las pupilas, ausencia de los demás reflejos de protección. Ahí pues obviamente ya es un estado de coma severo. La recuperación, como dijimos, el estado de coma es reversible, hay la posibilidad de que se recupere. ¿En qué tiempo? No lo sabemos, pero sí sabemos que de acuerdo al grado de coma, de primero a cuarto, pues hay una diferencia importante y a lo mejor el tiempo en el que se pueda recuperar es más largo y las secuelas tenemos posibilidades de que estén presentes en un coma avanzado de cuarto grado. Ahora, para nosotros establecer el daño neurológico hay una escala, la llamada escala de Glasgow, que es auxiliar en la toma de decisiones para lo que vamos a aplicar. Incluso para nosotros, para el médico legista, es bien importante saber qué escala de Glasgow tiene, porque de esa manera podemos valorar presuntivamente el pronóstico. Sí, en medicina legal, acuérdense que es un auxiliar de la procuración e impartición de justicia. Si yo le digo al Ministerio Público que este paciente tiene un Glasgow de 3, por ejemplo, ¿sí conocen la escala o no la han todavía abordado? Bueno, si estamos hablando de una escala de 3, es... ¿Perdón? A ver, no lo sé yo. Exactamente, pero si tuviéramos un Glasgow de 3, estamos hablando de mal pronóstico o buen pronóstico. Mal pronóstico. Exactamente, aquí entre más bajo sea la puntuación de la escala, más grave. Entonces, si yo me encuentro un paciente con un traumatismo craneoencefálico, que los casos legales, bueno, son por un atropellamiento, por ejemplo, o por una violencia intrafamiliar o una riña, y yo me encuentro un paciente con un Glasgow de 3, para mí es, digamos que presuntivamente, un pronóstico malo, en el cual puede haber complicaciones, secuelas. Y de esa manera podemos establecer, ¿por qué? Porque el Ministerio Público pide que el médico le diga, le clasifique las lesiones. Si son lesiones que tardan en sanar hasta 15 días y no pusieron en peligro la vida, hasta lo más alto que sí ponen en peligro la vida. ¿Cómo lo podría yo valorar? Una escala de 3 me dice que sí, está poniéndose en peligro la vida. El traumatismo craneoencefálico que presenta con una escala de 3, pues está comprometido el estado del paciente y sí podemos clasificar. Entonces, para eso nos sirve la escala, ¿sí? ¿Qué va a evaluar? Pues ya la conocen, respuesta ocular, motor, y cada uno de sus respectivos puntajes, pues va a darnos un puntaje de la valoración integral.
Aquí nos dice estado de coma 3, es el puntaje mínimo, el máximo el 15, que nos hablaría de un estado neurológico no comprometido. Aquí está la escala, ustedes la conocen, no vamos a detallarla, pero ya vieron la puntuación, cómo se valora. Lo que le decía, el estado de coma puede durar de varios días a varias semanas, puede ser, pues, de acuerdo al grado, presuntivamente podemos hacer un pronóstico. Yo he visto actualmente en los expedientes clínicos que ya se agrega un pronóstico de parte del médico clínico, el médico de hospital, de institución. Ya se agrega un pronóstico, obviamente pues está basado en los estudios de laboratorio, estudios clínicos y su valoración clínica, y ellos agregan un pronóstico. Sin embargo, pues este pronóstico también el médico legista, de acuerdo a sus criterios, tiene que valorarlo. Aquí nos habla que vamos a, como ya les decía, vamos a tener un periodo de recuperación variable, incierto. Se tiene documentado, lo registrado el más largo hasta ahorita, documentado, porque pues ahí se han oído más en noticias y eso, pero documentado hasta 37 años después de haber caído en un estado de coma. Entonces, puede salir de un coma con una combinación de dificultades físicas, intelectuales y psicológicas que van a requerir atención especial, obviamente una terapia de rehabilitación, y no siempre de acuerdo al estado al grado del coma, vamos a ver una recuperación al 100%. Algunos no progresan, pero recuperan la conciencia, sus funciones básicas, y creo que para el familiar, por lo menos eso ya es lo esperado, ¿no? Para el médico no, el médico clínico quisiera poderle brindar más, pero en muchas ocasiones no es posible. Aquí les pongo un ejemplo de Terry Wallace, de 19 años, en el 84 tuvo un accidente automovilístico que lo dejó cuadrapléjico, en estado de coma, y bueno, aquí logró recuperar su conciencia hasta el 2003, espontáneamente. Aquí sí, este paciente sí tuvo secuelas. Sí, pues imagínense, estamos hablando de 19 años. Sin embargo, pues se recuperó. Este es otro ejemplo. A los 18 años, también fue por un hecho de tránsito. Le tuvieron que extraer una parte del cerebro que tenía que incluía o que involucraba el habla, el lenguaje, y aseguraron que pues no se recuperaría, y después de 20 años logró recuperar la conciencia, incluso el habla. Entonces, pues es impredecible, no podemos hacer un pronóstico exacto, pero sí un pronóstico presuntivo. Esto es coma. Ya quedamos, ¿hay recuperación? Sí. ¿En qué condiciones? Pues van a existir muchos factores, es multifactorial. En caso de la muerte cerebral, se produce cuando ya hay destrucción del cerebro de forma completa e irreversible, con cese de toda actividad. Ya no hay funciones autónomas, no recibe sangre ni oxígeno, y en estos casos los órganos pueden funcionar durante un tiempo si la persona está conectada a un respirador, va a preservar la respiración, la circulación. Aquí se define como el cese completo e irreversible de actividad encefálica o cerebral. La aparente ausencia de función cerebral no es suficiente, se requieren pruebas para corroborar que existe la muerte cerebral y por lo tanto que va a ser irreversible. Y eso son pruebas que estamos obligados por la Ley General de Salud a corroborar antes de cualquier otra cosa. ¿Sí? Nada tiene que ver con desconectarla o no. Sí, esta es una decisión de los familiares, que a lo mejor si a los familiares nos damos a la tarea de explicarles en qué consiste la muerte cerebral, con dolor y con todo lo que conlleva como familiar, van a entenderlo y no va a haber tanta resistencia a desconectar. Miren cuántos casos vemos en el cual los familiares tienen divergencias.
unos que sí, otros que no, pero no hay ese conocimiento de que de la muerte cerebral no se van a recuperar, que ese paciente está muerto, en otras palabras, no va a haber recuperación y va el estado, bueno, el fenómeno de putrefacción se está retardando, pero no se está evitando. Como ya les decía, el cerebro nosotros no logramos observarlo formado, como conocemos un cerebro, si es una masa ya sin forma. Entonces, eso es imposible de evitarlo. Se retarda por las funciones que se están preservando, pero no se evita. ¿En qué casos? Como les decía, en los casos de donación. Ahí es conveniente aguantarle hasta que ya tengan al receptor o la estrategia que vayan a seguir con los órganos. Y entonces ahí es cuando se mantiene porque tenemos un objetivo desde el punto de vista médico. Lo demás pues ya depende, que a veces es donador con receptor en el mismo quirófano, a veces aquí se han extraído órganos y se han llevado a otros lados, pero ellos tienen su estrategia. Por ahí hubo un caso en el cual se donó un corazón y ya pues llevaban el corazón por vía aérea. En la salida, en el traslado de quirófano al helicóptero, se cae la persona que lo llevaba en el recipiente, se cae, rodó el corazón. Parece de película, pero es cierto, fue aquí. Y pues casi como que lo levantó, lo sacudió, vámonos. Y sí lograron pues llevar a cabo el trasplante, a pesar de todo eso. Y les digo, incluso, les podría decir incluso hasta el nombre de la persona que fue, que no vamos a hacerlo, ¿verdad? Pero, bueno, ¿verdad? Y ustedes saben. Bueno, en la Ley General de Salud, como les decía, está escrito que en el artículo 343 dice: la pérdida de la vida ocurre cuando se presenta la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible. La muerte encefálica se determina cuando se verifican estos signos: ausencia completa y permanente de conciencia, ausencia de la respiración espontánea y ausencia de reflejos del tallo cerebral, manifestados porque falta de respuesta pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nociceptivos, que son los autónomos. Se deberá descartar que dichos signos sean producto de intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas. Si fuera así, pues estamos hablando de una muerte cerebral real. Por eso es que nos obliga a la Ley General en este artículo 343, y en el 344 se refiere a los signos clínicos de la muerte encefálica y deberán corroborarse por cualquiera de las siguientes pruebas. Incluso los médicos legistas nos apegamos a esto, desde los signos clínicos hasta el hecho de tener un electroencefalograma que demuestre ausencia de la actividad eléctrica del cerebro. Y generalmente ya hay una nota en expediente, o por lo menos ya tenemos un electroencefalograma, pues que observamos que es isoeléctrico, que no hay respuesta o actividad eléctrica del cerebro. Otro estudio de gabinete que demuestre también en forma documental la ausencia permanente de flujo encefálico cerebral, sí, el que sea. Pero con esto nosotros corroboremos que verdaderamente hay una muerte cerebral para poder seguir para lo que está destinado ese cuerpo. No existirá impedimento alguno para que a solicitud y con la autorización de las siguientes personas, que son familiares directos. Todos estos son familiares directos, se refiere a cónyuges o a concubinos, a los hijos o padres, etcétera. Puros familiares directos serán los que podrán intervenir en esta decisión. Se prescinda de los medios artificiales cuando se presente la muerte encefálica comprobada y se manifiesten los demás signos que ya habíamos comentado, ¿sí? Si nosotros que tenemos o vamos a proceder a desconectar, como dicen, ¿sí?, a retirar todos los estímulos artificiales que tenemos instalados en esta persona, vamos a tener la manifestación de los familiares directos. Y acuérdense que hemos comentado mediante un consentimiento informal.
Cuando esto exista, no hay ningún problema, podemos proceder, pero sí la ley, si lo ven, la Ley General de Salud establece que es únicamente familiares directos. Ahora, otro tema controversial, la eutanasia. Pues no sé si recientemente, pues hace aproximadamente 2 años fue la última revolución al respecto de la eutanasia. La eutanasia, para que quede claro, actualmente todavía no está aceptada, no está aprobada ante la ley. Sí es un tema pues de actualidad que causa mucha controversia, que hay algunas conceptos que se tratan al respecto del ejercicio profesional del médico, que se oponen a esta maniobra, y hay otros que la aprueban, digamos. Sin embargo, pues legalmente no está reconocida como legal. Si nosotros realizáramos una eutanasia y se comprobara una responsabilidad legal, ¿sí? Una responsabilidad jurídica. Entonces no está aprobada legalmente, aunque esté justificada, aunque nosotros tengamos nuestros argumentos, porque ya estaba con una enfermedad terminal o lo que quiera. Ahora, desde el punto de vista moral y ético, también hay criterios que se oponen a la eutanasia. Ahora, la eutanasia, hay 2 tipos de eutanasias, como aquí se lo vamos a ver, la eutanasia activa y la pasiva. La activa, en la que se administra una sustancia letal al paciente, y la pasiva, en la que se dejan de suministrar medicamentos necesarios para que la persona siga con vida. Omitimos. Sí, esto puede ser pasiva, omitir. Incluso hay eutanasias cuando le dan al paciente, a los familiares, porque ya tienen una enfermedad terminal y los mandan a su casita. A veces hay tácitamente una eutanasia, porque el paciente pues ya no come, ya está muy deteriorado, y en muchas de las ocasiones hemos visto, pues no, los 10 días que lo tuve nunca le di de comer, porque no comía. Entonces por ahí habría que ver esa cuestión que ya al médico no le corresponde. Ahora, los argumentos a favor, como ya les decía, hay criterios que dicen sí, criterios que dicen no. Se podría acabar, según ellos, legalizando la eutanasia con el sufrimiento de los pacientes desahuciados. Esto es de aquellos que están más allá de toda cura y a los que solo pueden administrárseles tratamientos paliativos. Y los pacientes en este estado pueden sufrir todo tipo de dolencias, molestias que empobrecen su calidad de vida, efectivamente. Pero ahorita tocamos un punto importante, los tratamientos paliativos. Ahorita los vamos a abordar. Al convertir la muerte asistida en una práctica legal, se pondría fin a las clínicas clandestinas en las que se practica. Llevémoslo al aborto. Es otro del mismo argumento. De esta forma se conseguiría regularizarla y evitar problemas tales como dolor de los pacientes o fallos en la ejecución del proceso. Estos son los que manifiestan que sí. Según las personas que están a favor de la eutanasia, cada uno de nosotros deberíamos ser libres para elegir qué hacer con nuestro cuerpo y nuestra vida, e incluiría el derecho a terminarla en circunstancias extremas. Sí, todo bien, pero legalmente no está autorizado. En algunos países ya, pero aquí en México aún no está autorizado, se contrapone a la ley. Legalizándola se podría mantener la dignidad humana, en el sentido de que se evitaría que algunas personas continuaran viviendo con enfermedades incurables que les impidieran llevar una vida digna. Esos son uno de los tantos argumentos que manifestaron los que estaban a favor que se aprobara la ley. Y por último, algunas personas consideran que los recursos médicos deben de ser destinados para curar pacientes que pueden beneficiarse de un tratamiento para su recuperación, en lugar de cuidar a aquellos que ya no se van a salvar. Bueno, aquí primero comentar que la medicina actualmente no pretendemos destinarla a curar, sino más bien a prevenir, ¿sí? Eso es lo que le va a abatir costos a nuestros recursos médicos.
Pero bueno, ellos tienen aquí que ya no se van a curar, pues destinar ese dinero para los que sí se van a curar. En contra de la eutanasia, el principal argumento en contra de la eutanasia es la moralidad. Para algunas personas la vida humana es inviolable, de tal manera al homicidio en todos los casos. Y sí, legalmente, jurídicamente, es un homicidio del médico. Sí, puede imputársele el delito de homicidio. Incluso aquí sí doloso, no podríamos decir culposo. Hizo algo que salió mal y se murió, como sucede en algunos casos y como hay denuncias al respecto en este sentido. Ya lo habíamos abordado, homicidios culposos, un shock anafiláctico, cualquier situación que hubiera derivado en muerte. Pero aquí, en una eutanasia es algo tácito, algo que estamos nosotros considerando realizarlo. Entonces sería un homicidio doloso, sería una situación jurídica grave. Otro de los argumentos, y creo que de mucho valor para el médico, el juramento de Hipócrates, el código moral por el que deben guiarse los médicos a la hora de ejercer su profesión. Principalmente, como ya habíamos comentado, ese juramento nos sigue siendo vigente hasta el tiempo actual, aunque con otro tipo de términos, pero el fin es el mismo, preservar la vida. Nos dice el juramento que no vamos a dar ningún veneno que cause la muerte, etcétera, no vamos a practicar abortos, a todo eso se refiere el juramento. Léanlo con detalle, van a ver que cada uno de las partes de ese juramento están vigentes hasta la época actual. Entonces, apegándonos a ese juramento, pues es otro de los argumentos para no realizarla. La cuestión religiosa también, ¿sí? Entonces aquí, pues están relacionando, de acuerdo a sus creencias, como argumento para paciente que sufra depresión, por ejemplo. Fíjense que esos pacientes depresivos, su mismo estado los lleva a querer morir en algunas ocasiones, pero hemos visto, sobre todo en los suicidios, de personas que documentadamente, que está confirmado un diagnóstico, incluso llevaban manejo para depresiones profundas, depresiones severas, que en el momento que ya está llegando la muerte, intentan liberarse. Por ejemplo, en los suspendidos, hemos encontrado en la necropsia lesiones con el afán de liberarse de la soga que está apretando su cuello. El agente constrictor le llamamos. Entonces ya en el último momento intentan liberarse. Sí, hay estigmas unguiales, hay arañazos, rasguños, golpes, porque intentan liberarse en esa desesperación. A eso se refiere, que un paciente que sufre depresión, a veces por su mismo estado de depresión pudiera decir, no, pues ya quiero morirme, y resulta que al final no quieren seguir luchando por la enfermedad de los que son portadores, y no querían una eutanasia, sino que era parte de ese estado depresivo. Finalmente, aunque tengamos la solicitud del familiar o del mismo paciente, los médicos no debemos
practicado una eutanasia, ni activa, es decir, haciendo algo, ni pasiva dejando de hacerlo, porque conlleva una responsabilidad. ¿Sí? Entonces no tenemos por qué, mientras no sea legalmente autorizada, sigue siendo delito. A lo mejor va a haber diferentes opiniones al respecto de sí, de no debemos de realizarla, pero es importante que les comente que existen los cuidados paliativos para estos pacientes, para una muerte digna, se refieren, pues sí, ahora hay cuidados paliativos en los que aliviamos su dolor, eso es lo más importante, aliviar su dolor y tratar de mantenerlo en las mejores condiciones dentro de su enfermedad hasta que llegue la muerte. Sí, esos cuidados paliativos, hoy hay lugares, hay hospitales que tienen áreas especiales para cuidados paliativos, clínicas del dolor, etcétera, para tratar de que sea una muerte digna y no recurrir a esto. Digo, yo podría a lo mejor preguntar, y ha habido ocasiones en que lo platicamos, ahorita no vamos a hacerlo porque tenemos poco tiempo y quisiera que viéramos un poquito al respecto del tema del arbitraje médico, ¿sí? Del CONAMED. Que sepan que existe una institución que media entre el médico y el paciente, entre el médico, el paciente, o incluso a veces entre el médico y los familiares, porque el paciente ya no existe, el paciente murió. Pero existe una entidad que se llama CONAMED, que fue fue fundada para hacer esa tarea de arbitraje médico. Sí, va a mediar entre los familiares o el paciente y el médico. Ahora, es bien importante que conozcan al respecto de CONAMED, porque ustedes en el ejercicio profesional es posible, yo espero que no, es posible que en algún momento se encuentren ante una situación de responsabilidad profesional. Y el CONAMED es una institución que va a mediar, siempre va a tratar de mediar. Y atrás de esto va a haber dictamen médico, un dictamen médico legal en el cual se va a analizar todo lo que el paciente refiere y obviamente el manejo, como ya les decía, de un expediente. De ahí lo vamos a valorar, lo vamos a evaluar. Y en la mayoría de los casos, afortunadamente, se logra ver que pues no hay tal responsabilidad, que el manejo fue adecuado, y ahí nos ponemos a describir que de acuerdo a tal norma ustedes se apegaron, que no hubo ninguna responsabilidad y tal, se acabó. Pero ¿qué pasa cuando sí hay responsabilidad? Aquí vamos a ver que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico va a intervenir entre ambos, va a ser un árbitro, de hecho. Ahora, fue creada en 1996, el 3 de junio de ese año, y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. A partir de este año nosotros contamos con esa comisión. Entonces aquí ellos contribuyen a mediar, a tutelar ese derecho en la calidad de prestación de los servicios médicos. Esa calidad, como les decía, la van a evaluar a través de esos dictámenes. Es una institución que tiene por objeto contribuir a resolver en forma amigable, dice aquí, de buena fe, los conflictos suscitados entre usuarios y médicos y los prestadores de los mismos, que promueve y propicia la buena relación, el trato digno, valores, el apego a la lex artis médica, que el lex artis médica, acuérdense que es lo que está escrito, lo que está dicho, bibliográficamente fundamentado. A eso me voy a pegar yo como médico. Si yo no voy a hacer a lo mejor un tratamiento desconocido que me dio más resultado, acuérdense que todo tiene que estar aprobado, comprobado, ¿sí? Debe de haber sido experimentado y aprobado para que digan, bueno, es un tratamiento que pues que está fundamentado, que está escrito, que es lo que aprendí
así me capacitaron, eso es lo que ya, no vamos a innovar porque ahí sí llevamos una responsabilidad. Y la ética en relación médico-paciente. Van a evaluar todo eso para que entonces veamos si existe o no responsabilidad. Entonces, a partir de 1996, CONAMED se considera una instancia especializada que cuenta con autonomía técnica, tiene atribuciones para recibir quejas, para investigar presuntas irregularidades en la prestación de servicios médicos y emitir sus opiniones y acuerdos, los cuales van a permitir solucionar los conflictos actuando con imparcialidad, confidencialidad y respeto mediante procedimientos alternativos para resolución de sus conflictos como orientación, gestión inmediata, conciliación y arbitraje. Eso es lo más importante, la conciliación y el arbitraje. Pero no llegan a esto de manera, digamos, arbitraria. Ellos tienen que basarse en pruebas y la prueba mayor sigue siendo nuestro expediente. Entonces yo por eso les recalco consentimientos informados. En esos consentimientos ustedes le están manifestando a su paciente o a las familias del paciente los riesgos que existen. Una simple prueba para alergias, pruebas cutáneas para alergias, puede causar la muerte, ¿sí? A mí me tocó ver en el centro médico, cuando estuve en capacitación, en el Centro Médico Nacional, una prueba cutánea ocasionó la muerte de un niño de 12 años, hizo una anafilaxia. Y ahí hubo problemas porque no se fue claro. El médico le dijo, no, no hay problema, señora, esto es muy sencillo. No, no es sencillo. Ustedes manifiéstenle todos los riesgos al familiar o al paciente, este era un menor de edad. Entonces a la madre no se le manifestó tal cual era y hubo problemas serios. Entonces aquí sean claros, hagan su consentimiento en el consentimiento informado no es un formato establecido obligadamente, es un formato que ustedes pueden modificar de acuerdo a las necesidades de lo que están realizando, pero bien importante que dejen claro que se le explica al paciente o a su familiar los posibles riesgos que puede presentarse y que firmen su consentimiento. Sí, lo demás, pues lo vamos a evaluar de acuerdo al expediente del manejo, si se apegó a la norma, etcétera, etcétera. Pero el consentimiento, habían puesto de conocimiento a su paciente o a su familiar que existían riesgos, que podían causar la muerte incluso. Hay que ser bien claros. Si el paciente, a pesar de eso, sus familiares asumen el riesgo, adelante. Digo, no con esto decir, pues tenemos carta abierta o luz verde para que se muera. Sabemos que no, el médico está hecho o estamos formados para ayudar, para preservar la vida. Dicen por ahí, héroes sin capa. No, no somos héroes, somos personas que también tenemos riesgos. Ahorita con lo del COVID, hubo muchos médicos, mucho personal del equipo de salud que murió. Entonces no somos los héroes, pero sí estamos entrenados para ello, para salvar vidas. Entonces obviamente pues no va a haber la intención, pero sí que sean claros, siempre sean muy claros con su paciente. No minimicen, oiga, doctor, y no hay riesgo, no se preocupe, no hay ninguno. Sean muy claros y díganles, sí, hay tales y tales riesgos, y incluso déjenlo escrito. Se le manifiesta o se le informa al paciente o a su familiar que existe la posibilidad de que se presenten riesgos de los que ustedes que consideren necesarios anotar. Las atribuciones de la CONAMED es brindar orientación y asesoría especializada a los usuarios y prestadores de servicios médicos sobre sus derechos y obligaciones. También recibe la denuncia, investiga y gestiona de manera inmediata asuntos relacionados con la posible irregularidad o negativa en la prestación de servicios médicos justificados o urgentes por parte de las instituciones públicas, ¿sí? Entonces, esto es muy frecuente, créanme, es muchísimo más frecuente de lo que creemos, pero bueno, hay que tratar de ser, pues muy claro. Si existió alguna situación en la cual ustedes manifiestan que no se le puede brindar tal o cual tratamiento y el paciente se indigna y se retira y no quiso firmar una alta voluntaria, pónganlo, no se le negó la atención,
simplemente se le manifestó que no era candidato para tal o cual procedimiento o tratamiento, el paciente se fue. Si les firman alta voluntaria, qué bueno, y si no se las firman, ustedes manifiéstenlo con una nota. Funge como árbitro y pronuncia los laudos que correspondan cuando las partes se sometan expresamente al arbitraje. Laudos, pues es el fallo. Emite opiniones sobre las quejas que conoce e interviene de oficio en cualquier otra cuestión que se considere de interés general en la esfera de su competencia. Entonces, aquí, mire, lo que quiero que quede claro, bueno, también va a elaborar dictámenes o peritajes médicos que le son solicitados por las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, el médico legista, el Ministerio Público, etc. Aquí quiero que les quede algo bien claro. Va a establecer convenios entre la institución y el familiar del paciente o el paciente, o entre el médico, cuando no es institucional, pues están solitos, ¿sí? Están desprotegidos, entre comillas. ¿Qué les va a proteger a ustedes? Su expediente. Hasta de manera privada hagan un expediente. Ahorita pues con la tecnología tenemos la facilidad de hacer un expediente en computadora, ahí tenerlo guardadito. Anoten todo lo que tengan que anotar, llénenle un formato de consentimiento, etcétera, lo que ya comentamos. Aquí dos cosas bien importantes. Cuando ya se llevó a cabo un fallo por parte de la CONAMED, ese fallo va a ser ineludible. No pueden decir los familiares o el médico, pues ahora ya no quiero porque no me favoreciste. Me voy a ir de aquella cuestión civil a denunciar. Ya no pueden, porque lo que se lleva a cabo aquí en CONAMED lo dan como una situación ya juzgada y ya no se puede volver a denunciar. Eso es una ventaja en muchas ocasiones, porque ellos emitieron un fallo, a lo mejor a favor del médico y los familiares, que es lo más común, lo que más frecuente se ve, y los familiares dicen, pues me voy entonces allá a poner una denuncia civil o penal. No, ya está como cosa juzgada, se llama. Entonces, por ahí estén tranquilos, ya se emite un fallo y ese fallo a ese fallo se van a tener que apegar las dos partes, y eso se los hacen saber desde el inicio. Entonces, de cierta manera, si CONAMED nos da un fallo a favor, ya no se preocupen, estén tranquilos. Ellos podrán decir, te voy a denunciar ahora penalmente o civilmente y tengo mis abogados. Es cosa juzgada. Y cosa juzgada es que lo que ya se juzgó ahí ya no se puede volver a juzgar. Ni las pruebas ni nada ya valen. Ya están desechadas. Entonces, es importante esto, ¿sí? Que ya aquí, bueno, es todo lo que les estoy comentando para ganar tiempo. A eso se refiere. Todo el fallo que se dé aquí va a tener que apegarse, ¿sí? Aquí lo dice, ambas partes, promovente y demandado, deberán aceptar voluntariamente de buena fe el procedimiento institucional, el cual inicia con la presentación de la denuncia. Y de acuerdo al fallo, pues vamos a ver los siguientes supuestos, ¿sí? En donde, en el caso que sea, van a tener que apegarse, ¿sí? Entonces, esto se los voy a dejar para que le den una ley. Dice, el arbitraje se desarrolla alrededor de un compromiso de carácter civil, no tiene por objeto esclarecer delitos y es evitar el abordaje penalístico de asuntos puramente civiles. El penal se refiere que, bueno, pues es una situación más grave, ¿sí? Pero sea civil o penal, aquí se trata de evitar que llegue. Ahora aquí les decía, otorga al asunto el carácter de cosa juzgada. Miren, aquí vean. Entonces, para que resulte ejecutable debe ser homologado por la autoridad civil correspondiente y ante su incumplimiento se tiene la posibilidad de acudir ante el juez de la localidad para que proceda a la ejecución, pero ya el fallo lo dio CONAMED, ¿sí? Y lo respalda una autoridad civil. Ya aquí ya no hay de que ahora te voy a demandar por otro lado. Ustedes no se preocupen. Ahora, en cuanto a la cuestión de los seguros, ¿sí? Aquí no es necesario. Sin embargo, actualmente se ha hecho una costumbre que en los hospitales, y yo lo he visto, en los hospitales de manera homologada, todos los médicos que están ejerciendo se están curando en salud y están adquiriendo una póliza de seguros para la responsabilidad profesional.
Aquí, pues, nada más recomendar que se revisen las condiciones limitantes. Ellos tienen, pues, cláusulas pequeñitas, léanlas con mucho detenimiento, los montos para la reparación del daño que le ofrecen y la posibilidad de intervención de la CONAMED para emitir un fallo. Un laudo es un fallo. Sí, que ustedes chequen todas esas cláusulas pequeñitas y si les conviene, firmen, pero no firmen sin leer esos detalles porque muchas veces son trampas. Los seguros, igual que todos los seguros de vida y los seguros de autos, todos tienen clausulitas que finalmente llegan en muchas aseguradoras a ser tramposas. Entonces, en este caso es igual. En la mayoría yo he visto que tienen montos altos, 3 millones de pesos para reparación del daño en caso necesario. Y pues lo demás es leer las condiciones que ponen cuando se aplica el pago, cuando no, y sobre todo si van a permitir que CONAMED intervenga. Sí, porque CONAMED, les digo, es una comisión de arbitraje médico, pero que no está en contra, sino trata de mediar, trata de resolver. Y en algunos casos, algunas aseguradoras no lo aceptan, que con el fallo de CONAMED. Entonces, todos esos detallitos, si adquirirlo o no adquirirlo, pues ya va a ser decisión de ustedes. Sí, eso no garantiza. Pero bueno, a lo mejor es algo que les brinde un poquito de tranquilidad, se sientan un poquito más seguros. Aquí lo recomendable, bueno, es el buen actuar, el apego a lo que les he comentado a la Lex Artis, que se apeguen a todo lo que está escrito, que hagan un expediente bien detallado, que no omitan notas. A veces he visto médicos que son muy dados ay, por la flojera no hago una nota, y luego vengo y ponen lo que se acuerdan. No, en el momento vayan y hagan su nota porque se les van detalles importantes. Y cuando llegamos a evaluar un expediente, esos detalles importantes quedan como laguna y a lo mejor eran trascendentes para el fallo de un caso evaluado. Entonces, escriban sus notas y que el paciente se fue y no quiso firmar, no importa. Se le solicita al paciente que firme, no se nieguen, llamen a un testigo, al que ustedes quieran y se acabó, no se preocupen por más. Mientras esté escrito ahí, eso ya es importante. Ya quedó que vino el médico legista y dijo que no había necesidad de, que no era caso médico legal, no importa que el médico no ponga una nota, que no les inquiete eso. Y de verdad es una inquietud generalizada. En las pláticas que les digo que hemos dado en hospitales médicos de muchos años de ejercer, nos dicen, ¿y por qué no establecen que pongan una nota cada que vayan a los hospitales para que podamos hacer certificados de defunción? No es necesario. Ustedes tienen la credibilidad absoluta, es su expediente, póngale, vino el doctor fulanito, si quieren poner hasta el nombre, que se identifica con cédula tal, y él manifiesta en presencia del Ministerio Público que no es caso médico legal y se puede proceder a extender el certificado de defunción. Punto. Se acabó. No se involucren más. No pasa nada. ¿Ok? Esto fue muy rápido. Yo espero que por lo menos se lleven la duda y con eso pues vayan, revisen. Acuérdense de la norma oficial mexicana del expediente clínico, es importantísimo. Y al principio a lo mejor tendrán que ir y checar qué me falta y lo hacemos. Después ya lo hacemos automáticamente. Ya nos aprendimos cómo integrar expedientes. Y aparte de que, bueno, yo fui jefe de enseñanza de hospital y los jefes de enseñanza vamos y evaluamos expedientes a ver cómo los estás realizando. Y aquí te hacemos observaciones y lo que quieras. Bueno, eso es independiente, eso es por la cuestión de docencia, pero por la cuestión legal es más importante aún. Qué bueno que el docente, el coordinador de enseñanza se dé a la tarea de evaluarlos, pero también la cuestión jurídica es importante. Yo creo que tanto o más. Entonces, poco a poquito se van a ir familiarizando hasta que con ojos cerrados van a integrar expedientes porque se los van a aprender. Y háganlo con todo detalle. Si sus consentimientos no deben de faltar por nada. Hemos visto casos que médicos que dicen, es que yo siempre recabo consentimiento, pero ese día no tenía formatos. Y lo dejé por un lado y no lo recabé. No, aunque sea puño y letra, señora, escríbale ahí.
por favor, esto, ustedes le dictan, firma ella, firma un testigo, y con eso se agrega. Sí, pero hemos visto que es que es el único, que porque no tenía un formato y no lo hice, y ese brinco. Entonces, ustedes tienen un consentimiento, no les va a dar toda la seguridad, pero sí en gran medida. Lo demás viene solito, lo que anoten en el expediente, el manejo que le dieron adecuado, etcétera, apegos a las normas, etcétera. Pues bien, chicos, tienen mi teléfono con su jefe de grupo. Lo que se ofrezca. Yo les ofrezco que si algo tienen que consultar, espero no sea necesario, pero en lo que se ofrezca tengo por aquí ya 15 años con estas materias, generación tras generación. Entonces, como podrán ver, hay médicos que ya tienen años ejerciendo, que fueron mis alumnos, y alguna vez, oiga, fíjese que esto tengo una duda, o fíjese que hice esto. Incluso el que hizo el certificado que les platiqué de un infarto, porque llegó muerto y no sé por qué hacer, fue mi alumno.